Ya, entonces vamos a hacer métodos de extracción de ADN. Ya. Entonces, ¿en qué se basa la extracción de ADN? Tenemos la separación del ADN de los demás componentes de la célula, ¿sí? Entonces, es lo que se va a hacer. Entonces, hacemos tipos de métodos de extracción comerciales, ¿sí? Y tenemos los métodos de extracción caseros, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso, vamos a ver entonces cada uno, caso por caso, ¿ya? Entonces, tenemos métodos de extracción comerciales, ¿no? Se hace todo este procedimiento, ¿no? Tenemos que, eh, lo que separar lo que es en este caso, tenemos lo que es a partir de un pedazo de carne, ¿no? Tenemos que separar el ADN, hacer proceso de centrifugación, lavado, ¿no? Se utiliza lo que es lauril sulfato, ¿sí? El SDS, ¿sí? Ese detergente, ¿no? Sulfato lauril sulfato de sodio, ¿no? Hay proceso de centrifugación, girar en seco, el mismo. Y tenemos lo que es el proceso de extracción casero. Entonces tenemos en la parte experimental, ¿sí? Entonces esto acá, por ejemplo, suelen preguntar, ¿sí? Entonces, de una manera resumida, ¿sí? Tenemos pesar una cierta cantidad de hígado de pollo, ¿sí? Una reloj, más o menos unos 60 gramos, ¿ya? El valor es relativo, ¿ya? Eso, bueno, en el laboratorio van a hacer esta parte. Entonces esto lo hacemos con una luna de reloj. De la siguiente parte tenemos que triturar este hígado de pollo, ¿sí? En un mortero para obtener lo que son fragmentos pequeños, como apariencia de un puré, ¿sí? Y tenemos que, ¿qué va a pasar en este proceso? Se van a romper las membranas y se van a liberar los núcleos. De ahí tenemos el siguiente proceso, agregar lo que es el agua destilada, ¿sí? Aproximadamente 30 mililitros. Hay que remover, es decir, agitar hasta tener una mezcla homogénea, ¿sí? De ahí tenemos el siguiente proceso, añadir 30 mililitros de cloruro de sodio, 2 molar. ¿Para qué? Para obtener lo que es el ADN libre de las proteínas. Entonces siempre el cloruro de sodio se va a necesitar, ¿sí? Ahora, ¿qué hace el cloruro de sodio? El cloruro de sodio más o menos aporta iones para neutralizar las cargas negativas del ADN, ¿sí? Entonces, de esta manera hace que el ADN se precipite, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el cloruro de sodio, para precipitar el ADN, ¿ya? De ahí tenemos la parte de añadir lo que es 1 gramo, ¿sí? Más o menos de lauril sulfato de sodio, ¿sí? Eso se mezcla por inversión. Entonces en la mezcla van a estallar los núcleos, ¿sí? Estallan los núcleos para que queden libres de las fibras de la cromatina. Entonces este lauril sulfato de sodio es un detergente que va a hacer en sí, va a romper la membrana celular, ¿sí? Y desnaturaliza las proteínas que están presentes. Entonces de esta manera va a quedar libre lo que es el ADN, ¿sí? De ahí tenemos el siguiente proceso que se filtra sobre una gasa para separar los restos de tejidos que hayan quedado sin romper, ¿ya? Después tenemos que medir el volumen del filtrado en una probeta hasta 30 mililitros. Luego, el siguiente proceso es añadir etanol al 96%, ¿sí? Ese se añade por las paredes. Es un etanol frío, ¿ya? A 4 grados Celsius, ¿no? Hasta un volumen aproximado de 60 mililitros para tener dos fases, ¿sí? Vamos a tener en esas dos fases. Con esto ya precipitamos lo que es el ADN en la interfase. Entonces, eso es lo que se usa, ¿no? Entonces, justamente el etanol me permite precipitar este ADN para que nosotros podamos extraerlo. ¿Ya? ¿Ya? Y en la siguiente tenemos que introducir lo que es una varilla de vidrio, una bagueta, ¿sí? Ir removiendo, ¿no? Agitando en la misma dirección, y sobre esta varilla que va a pasar se van adhiriendo las fibras blancas, ¿no? Que son visibles a simple vista, y esto viene a ser que la agrupación de las fibras del ADN, ¿sí? Entonces, eso es lo que se observa. Ya. Tenemos entonces la desnaturalización y renaturalización de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces ahí tenemos la explicación, ¿no? Tenemos, dice, en el laboratorio por efecto del calor, los álcalis o los valores extremos de pH, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El ADN se naturaliza y se separan las dos cadenas, ¿no? Acá vemos, ¿no? Justamente las cadenas, ¿no? Cuando le agregamos calor, se van separando las cadenas del ADN, agregamos más calor y se separan por completo, ¿no? Mientras que cuando lo enfrías, nuevamente, ¿qué pasa con el ADN? Se renaturaliza, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer en sí cuando tú rompes el ADN? Cuando se rompen las cadenas, que se van a romper en sí? Los puentes de hidrógeno, ¿sí? Porque tenemos que en el ADN hay presente.
puente hidrógeno, ¿no? Y tenemos, dice, se rompen los puentes de hidrógeno de los pares de las bases, ¿no? Su apilamiento provoca que esto se desenrolle, ¿no? Esa doble hélice, ¿no? Formando estas hebras sencillas. ¿No? Después tenemos el siguiente, ¿no? Dice, si el pH vuelve a los valores fisiológicos, ¿sí? O se va haciendo, dice, descender la temperatura, estas hebras nuevamente se forman los puentes de hidrógeno y nuevamente, ¿no? Se forma lo que es la cadena original, ¿ya? Entonces se renaturaliza el ADN. Entonces, por eso me indica, ¿no? En las células este fenómeno va a ser imprescindible en los procesos de replicación del ADN, ¿no? Cuando este ADN, ¿qué va a pasar? Se replica, se va duplicando, ¿no? Y va a haber una transcripción de genes, ¿no? Ya. Entonces, lo que ocurre, ¿no? Tenemos la replicación del ADN, ¿sí? Tenemos un ARN mensajero, una traducción que va a ser una síntesis de proteínas. Bueno, es lo que, el proceso, todo lo que pasa. Entonces tenemos la parte del PCR, ¿sí? El PCR, que es la reacción de cadena de la polimerasa. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Esto me sirve para lo que es detección de patógenos, para diagnosticar, ¿no? Enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el VIH, hepatitis víricas, mutaciones, ¿no? También tenemos en la parte de la medicina legal, de dónde provienen las muestras, ¿no? Por ejemplo, el cabello, la prenda, en lo que son las escenas del crimen, ¿sí? Me sirve para recuperar genes a partir de fósiles de organismos extintos, también me sirve para ello, ¿ya? Y ahí está, ¿no? También tenemos esta técnica. En sí lo que se hace es se amplifica un segmento de ADN, ¿no? O sea, de un segmento de ADN se obtienen millones de copias. Entonces, este ADN se amplifica a tener cantidades que nosotros podemos caracterizarlo y manipularlo. Bueno, esto fue inventado por Kary Mullis, ¿no? En el 85. Entonces ahí está, ¿no? El diagnóstico tenemos para detectar patógenos, ¿no? Como por ejemplo, enfermedades como VIH, hepatitis víricas, enfermedades genéticas, lo que son las mutaciones, ¿no? Como indiqué, ¿no? Medicina legal para ver de dónde provienen las muestras de cabello, prenda, otros, en lo que son las escenas de crimen, ¿no? Y para recuperar genes de fósiles de organismos extintos. Entonces, los componentes tenemos un ADN molde, ¿sí? De ahí partimos, ¿sí? Un ADN molde. Entonces, este ADN molde ya es donde queremos obtener lo que son las copias de estos fragmentos, ¿sí? Lo que queremos amplificar. ¿Ya? Entonces, tenemos lo que es, esto de ahí viene a una polimerasa que va a ser una enzima, y este va a generar copias de este ADN molde. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, además dice que se añaden como cofactores, ¿no? Lo que tenemos cationes equivalentes como el cloruro de magnesio, ¿no? Y después tenemos lo que es un tampón, ese es el tampón adecuado, ¿no? ¿Sí? En esto que se añade estos cationes. De ahí vamos a tener que lo que es indicadores de reacción, ¿sí? Los indicadores de reacción son los cebadores. Entonces, estos que me dicen son capaces de añadir nucleótidos en el extremo 3 libre de una doble cadena de ADN, ¿sí? Entonces, con esto dice que solamente se necesitan por lo menos 10 a 30 bases, ¿no? Del ADN de cadena sencilla, ¿no? Y después tenemos la parte de los nucleótidos libres que se van a incorporar en la cadena múltiple, ¿sí? En la cadena molde, ¿no? Eso es lo que pasa. Listo. ¿No? Y tenemos justamente la reacción de la cadena polimerasa, el PCR. ¿Sí? Acá tenemos la primera parte, la desnaturalización, ¿sí? Entonces aquí vemos el ADN, y cuando se calienta a 94 grados Celsius por un minuto, tenemos las cadenas sencillas de ADN y esto me va a servir de qué? De ADN molde. ¿Sí? Ya, este es el ADN molde. Ya, y después tenemos que, vamos a la parte de la hibridación en el cual vamos a ver cebadores y sentido antisentido, es decir, aquí es donde empieza ya la amplificación del ADN. Amplificación, y aquí ya tenemos que ya sigue ocurriendo, ¿no? En la última parte, ¿no? Como ya se extiende y tenemos ya las copias ya, de este ADN. Entonces tenemos aquí la parte instrumental, ¿no? Los pasos, tenemos una bandeja, una pared móvil, una palanca de leva, nivelador, pared fija. Entonces tenemos cómo se ocurre el proceso, ¿no? Dice que se gira la palanca para sujetar la bandeja, un matraz con la agarosa fundida, ¿sí? Se necesita un gel de agarosa. Pasamos este gel de agarosa, polimeriza al enfriar la agarosa y bueno, tenemos más procedimientos.
Entonces vemos la parte de la resolución del gel, las concentraciones correctas de gel agarosa, ¿no? Para resolver los fragmentos del ADN. ¿Sí? Y acá me indica, ¿no? El porcentaje de agarosa, 0,5% en peso sobre volumen, y el tamaño de ADN, ¿no? La resolución, ¿no? Tenemos en kilobytes, ¿no? Dice que 0,5% es de 1 kilobyte a 30 en kilobyte, ¿no? KB, y así tenemos. Siguiente. Sigamos. Ya. Entonces veamos ya la parte de los ejercicios. Dice, la extracción de ADN se utilizaron algunos reactivos como cloruro de sodio, ¿no? Tenemos entonces cloruro de sodio, tenemos el lauril sulfato de sodio y el etanol al 96%. Entonces, ¿cuáles son las funciones que cumple cada reactivo, ¿no? Además dice mencionar las utilidades de un PCR, ¿no? Que viene a ser reacción en cadena de polimerasa. Ya, entonces vamos a indicar. Entonces tenemos el cloruro de sodio, ¿no? Que como lo indiqué, esto aporta iones, ¿no? Aporta iones para neutralizar las cargas negativas del ADN. Entonces, de esta manera se precipita. ¿Sí? De esta manera precipita el ADN. ¿Ya? Ya. De ahí tenemos el lauril sulfato de sodio. Tenemos el lauril sulfato de sodio. ¿Sí? Entonces, como detergente, ya va a ser rompe, ¿no? Rompe la membrana celular. ¿No? Rompe la membrana celular y desnaturaliza las proteínas presentes. ¿No? Entonces, de esta manera se libera el ADN. Le tenemos el etanol, ¿sí? El etanol al 96%. ¿Qué hace este etanol? Permite precipitar el ADN, ¿sí? Permite precipitar el ADN, ¿no? Para que se pueda extraer, ¿sí? Entonces tenemos que tener etanol frío, por si acaso. ¿Ya? Con etanol frío maximizamos esta precipitación del ADN, ¿ya? Porque si el etanol no está frío, no va a ocurrir, ¿no? Adecuadamente. ¿Ya? Ya. ¿De qué más? Tenemos que las utilidades de la PCR. ¿Sí? Entonces, el PCR que tenemos, el PCR me sirve para identificar, ¿no? Se usa para el diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de algunas enfermedades, ¿sí? Como el VIH, ¿sí? Ya. Y tenemos lo que es secuenciación, ¿no? Pues acá, ahora vamos a ver. Se usa para secuenciación, ¿no? Ya, se usa para secuenciación, ya, para identificar mutación, ¿sí? Y diagnóstico. Ujú. De algunas enfermedades como VIH. Ajá. Entonces, ¿no? Entonces acá colocamos unas enfermedades por medio de un agente, por medio del agente patógeno, ¿no? Y ya está. Ya, listo. Esa era la respuesta. Ya, vamos al siguiente. Dice, entonces, en un laboratorio, dice, se llevan a cabo tres procedimientos distintos para extraer y analizar ADN a partir de diferentes tipos de muestras biológicas. Tenemos tres casos. Me dicen, caso uno, se emplea un kit especializado para obtener ADN de una muestra de sangre y luego se amplifica, ¿no? Una región específica del ADN para detectar posibles mutaciones genéticas. ¿Esto correspondería a qué? Acá me dice, identifique qué técnica se emplea en cada caso. Entonces acá, por ejemplo, en el caso uno que usamos, PCR, ¿sí? ¿Ya? Cuando tenemos la que es amplificación, ¿sí? De una región específica y para detectar posibles mutaciones, ya, esto de acá es PCR. ¿Ya? Después tenemos el siguiente, dice, para extraer ADN de hojas de una planta, se aplica un método sencillo que implica la mezcla de detergente y sal con la muestra triturada, ¿no? Seguido de la adición de alcohol para precipitar el ADN y hacerlo visible. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería extracción de ADN por método casero? ¿Sí? Entonces, esta es extracción de ADN, ¿no? Por método casero. ¿Ya? Esa es esta parte. Y la última dice, luego extrae el ADN de una muestra de tejido biológico
se somete a un procedimiento que permite separar los fragmentos según su tamaño mediante el uso de un gel poroso, ¿no? Que viene a ser el gel de agarosa, revelando un patrón característico de banda. ¿Ya? Entonces, este sería electroforesis en gel, ¿ya? Electroforesis en gel. Ya, entonces tenemos la justificación. Pues para el caso 1, tenemos la PCR, ¿no? Vamos a indicar acá, ¿no? Entonces, la PCR, que es reacción en cadena de polimerasa, ¿sí? Tenemos que es una técnica que permite amplificar, ¿no? Amplificar una región, una región específica del ADN, ¿sí? Que es crucial para detectar lo que es mutaciones genéticas, ¿ya? Es crucial para detectar mutaciones genéticas. ¿Listo? Y para ello tenemos que usar un kit especializado, ¿sí? Se usa un kit especializado. Tenemos el caso 2. En el caso 2 se indicó que era extracción de ADN por método casero, ¿sí? Entonces ahí justamente tenemos el uso de detergente. El uso de detergente, ¿sí? Lo que es para romper membranas, ¿sí? Sal para neutralizar cargas y alcohol para precipitar el ADN, ¿no? Es característico este método, logístico de este método. Es un método de extracción de ADN sencillo y también común en laboratorios. Es común en laboratorios. Y el caso 3, tenemos que hay una separación de fragmentos de ADN, ¿no? Entonces tenemos que la separación de fragmentos de ADN según su tamaño mediante un gel poroso, ¿sí? Esto resulta, ¿no? Lo que es un patrón de bandas, ¿no? Entonces esto define electroforesis en gel, ¿no? Listo. Ya, siguiente. Ya, entonces acá me dicen que desea obtener una raza de cuyes con mayor masa muscular, por lo que se caracteriza al gen de la proteína, miostatina, que actúa como un regulador negativo de la musculatura, ¿no? Durante el protocolo de extracción de ADN. Entonces me dicen los pasos. Se tritura trozos de músculo empleando un equipo especial, hace una pasta, se agregó lo que es el agua, 30 mililitros, y ácido nítrico. Y se agregó gienza, que es un colorante, 2 mililitros. Se separó con ayuda de una gasa. Entonces, y después me dice, al filtrado se le añadió etanol frío. Me dicen, indicar los reactivos empleados incorrectamente y cuál es el reactivo que recomendaría en cada caso y su función en el protocolo de extracción de ADN. Entonces, recordando los pasos, tenemos que se tritura trozos de músculo empleando un equipo especial, hacer una pasta, ¿sí? Esto está bien. Cego, 30 litros de agua, esto está bien. Y ácido nítrico, entonces el ácido nítrico sería erróneo. ¿Ya? Esto acá no se utiliza, ¿no? El ácido nítrico más bien quería destrozaría, ¿no? Este ADN, ¿no? No lo desnaturalizaría. No, bueno, no lo destroza, lo desnaturaliza. Y nosotros no tenemos que desnaturalizarlo de esa manera, ¿no? Entonces tendríamos que, el reactivo erróneo sería el HNO3. Tenemos entonces el reactivo erróneo, el ácido nítrico. El reactivo recomendado que es el SLS, ¿sí? Que significa el lauril sulfato de sodio, ¿ya? El SLS. ¿Y cuál sería la función? Entonces, este SLS que ayuda a romper la membrana, ¿sí? Pues justamente esa es una pregunta que se repite varias veces, ¿no? Te van a decir, ¿qué función cumple el lauril sulfato de sodio? Entonces, ¿qué significa? Ayuda a romper las membranas y desnaturalizar proteínas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que separar ¿qué? El ADN y las proteínas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya. Después me dicen que se agregó gienza, un colorante. Entonces, agregamos esto, no se agrega esto, ¿no? Esto de acá es erróneo. Así que debemos agregar cloruro de sodio para lo que es degradar las proteínas que están unidas a este ADN, ¿no? ¿Sí? Para que el ADN quede libre. Ese sería erróneo. ¿No? Tenemos acá gienza. Este sería erróneo, gienza. Y el activo recomendado que sería el cloruro de sodio, la sal. Y acá indicamos, ¿no? Entonces, para que se use la sal, tenemos que degradar las proteínas, ¿no? Degradar las proteínas ya, que están unidas al ADN.
o que podrían degradarlo, permitiendo el ADN quede libre, ¿no? En la solución. Listo. Esa sería la respuesta. Ya, siguiente. Dice, una investigación veterinaria se requiere extraer el ADN de tejido hepático de un perro para análisis genético y se describa los pasos básicos para realizar la extracción de ADN efectiva. ¿Por qué se utiliza el ACDC, ¿no? El lauryl sulfato de sodio y alcohol frío en el proceso. ¿Ya? Entonces, los pasos que tenemos, el primer paso tenemos que, lo que es la lisis celular, ¿sí? Donde se rompe, ¿no? Se tritura el este, ¿no? Se rompen las membranas celulares. Entonces, acá tenemos donde se tritura, ¿sí? ¿Se tritura qué? Bueno, se rompen las membranas. Entonces, vamos a ver cómo pondríamos pasos básicos ya. Bueno, tenemos que pesarlo, pesar una cierta cantidad de hígado, ¿no? De pollo, ¿sí? Se tritura hasta obtener fragmentos, ¿no? Los fragmentos pequeños, como ocurre, ¿no? Entonces, esto sería ¿qué? La lisis celular, ¿sí? Se rompe la pared celular, las membranas celulares, ¿no? Se rompen las membranas celulares para liberar el ADN. ¿De qué más tenemos? El siguiente, se añade 30 mililitros de agua destilada, se remueve hasta homogeneizar. De ahí se añade cloruro de sodio para precipitar el ADN, ¿no? Entonces, se añade cloruro de sodio, 2 molar, para precipitar el ADN, ¿sí? Y liberarlo de las proteínas. Ya, ahí se hace la precipitación del ADN. Después tenemos la parte de, ya, de lo que es el sulfato de sodio, ¿no? La sulfato de sodio, ¿no? Tenemos, se agrega aproximadamente un gramo de SDS, que es el lauril sulfato de sodio, ya, para liberar lo que es los núcleos del ADN, ¿no? Entonces aquí se hace lo siguiente, lo colocaría, ya, pues acá este rompe las membranas, ¿no? ¿Sí? Bueno, indicamos acá para lo que es el ADN, ¿no? El ADN de las membranas, ¿no? Y después ya tenemos lo que es se añade el alcohol frío, ¿no? Se añade, bueno, se filtra por una gasa, ¿no? Luego se filtra sobre una gasa para separar tejidos, ¿no? ¿No? Restos de tejidos, ¿no? Restos de tejidos que no se hayan roto. Y finalmente ya tenemos lo que es añadir etanol, ¿sí? Añadir etanol frío, unos a 4 grados Celsius, ya, para precipitar el ADN. Listo. Ya, y más, nada más, ¿no? Bueno. Ah, y por último, agitar, ¿no? Con una baqueta, ¿no? Entonces, usar una baqueta, ¿no? Para obtener las fibras de ADN. Entonces, serían más o menos los pasos. Ahora, nos indican, me dice, ¿por qué se utiliza el SDS? Ya, pues el SDS, el sulfato de sodio, ¿no? Lo que acá, el SDS, se usa para lo que es romper las membranas, ¿no? Eso indicó, ¿sí? Bien. Acá lo indico, ¿no? Nuevamente. Bien. Se usa para romper la membrana celular, ya, y liberar el ADN, ya. El alcohol frío, ¿no? Pues el alcohol frío se usa para precipitar el ADN. Entonces sabemos que el ADN va a ser soluble en agua, pero insoluble en alcohol. Cuando añadimos el alcohol frío, etanol frío, se disminuye la capacidad para que el agua lo mantenga en la solución. Entonces, indicamos acá, el alcohol frío se usa para precipitar el ADN, ¿no? De manera eficiente, ¿sí? Ya, listo. De manera eficiente, haciendo que el ADN se agrupe, ¿sí? Se agrupe y forme una hebra visible, ¿no? Que se pueda recuperar. Listo, ya está. Ya, en la siguiente. Dice, en una práctica de laboratorio los estudiantes utilizaron hígado de pollo para extraer ADN mediante un método casero. Dice, el grupo no logró obtener precipitado de ADN tras la adición de alcohol. O sea, aquí falló el experimento. ¿Qué errores podrían haber afectado la precipitación del ADN? Entonces, por ejemplo, uno de los errores sería una lisis incompleta de las células o de los núcleos. Colocamos acá. Errores tendríamos lo que es una lisis incompleta de los núcleos, ¿ya? Debido a que estas no se rompieron adecuadamente, ¿no? Debido a que los núcleos no se rompieron adecuadamente. Entonces vemos que el ADN no se liberó al medio, ¿sí? Entonces quiere decir que en este caso no han triturado lo suficiente, ¿sí? No había una buena trituración, ¿no? Entonces acá indicamos por lo que no hubo una adecuada trituración, ¿no? Del hígado de pollo, ¿no? Eso sería, ¿no? Ya, ¿qué más? Tendríamos lo que es cuando agregamos exceso de detergente, ¿sí? O una cantidad insuficiente, ¿no? Cuando hay, ¿qué va a pasar? A ver, vamos a indicar, ya. Entonces, tenemos insuficiente o exceso de detergente, ¿sí? Quiere decir el SDS, ¿no? Lauryl sulfato de sodio. Ya, entonces, ¿cómo podríamos indicar aquí? Si es insuficiente, no se rompen las membranas, ¿no? ¿Sí? No se rompen las membranas celulares, ¿no? ¿Sí? Ya.
y si está en exceso, entonces va a pasar en exceso, puede formar micelas, ¿no? ¿Sí? Podría formar micelas que encapsulan, ¿no?, al ADN. ¿Ya? Y de esa manera no se precipitaría, ¿no?, impidiendo su precipitación. ¿Ya? Ya, ¿qué más? Tenemos lo que es el cloruro de sodio. ¿Sí? Tenemos entonces concentración incorrecta del cloruro de sodio. ¿Sí? Como es concentración incorrecta, ¿esto es para qué me sirve? Porque este cloruro de sodio es crucial, ¿sí?, para neutralizar, ¿no?, las cargas negativas del ADN, ¿no?, permitiendo que se agrupe y precipite. ¿Ya? Después tenemos el alcohol, ¿no? El alcohol tiene que estar frío, ¿no? El alcohol debe estar frío. ¿Para qué? Para que haya una máxima precipitación. ¿Ya? Entonces, el alcohol debe estar frío. ¿Ya? Entonces, ponemos que no está lo suficientemente frío. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La solubilidad del ADN aumenta, ¿no? La solubilidad del ADN en alcohol aumenta. ¿Sí? Lo que buscamos es que la solubilidad en alcohol sea baja. ¿Para qué? Para que se precipite. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto impide su precipitación, ¿no? E impide su precipitación. ¿Ya? ¿De qué más tenemos? Si hay contaminación con proteínas y lípidos, también puede interferir en la precipitación del ADN, ¿no? Por ejemplo, si hay contaminación, ¿sí?, con proteínas o lípidos, ¿sí?, entonces estos podrían interferir en la precipitación del ADN, ¿no? Justamente tenemos que eliminar estas proteínas, tenemos que desnaturalizarlas. ¿Con quién? Con el SDS, ¿no? Este SDS también, aparte de romper las membranas celulares que hace, desnaturaliza las proteínas también. También, pues, pues ya está. Y aquí dice, ¿no? Indica en forma detallada la estación del ADN del hígado de pollo, de procedimientos y cualitativas de la experiencia. Eso tendrían que recuperar que lo hagan. Listo. Ya, entonces sería esta parte.